Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Tomás Cantú se reclinó en su silla en la base de operaciones avanzada en Tierra Caliente, Michoacán, estudiando imágenes satelitales en la pantalla de su computadora portátil. 23 años en las Fuerzas Especiales del Ejército le habían enseñado a leer el terreno como otros hombres leen los periódicos. Después de 4 misiones operativas de alto impacto, las montañas y valles de la Sierra Madre le parecían más familiares que la mayoría de las ciudades mexicanas. Estaba coordinando la logística para un convoy de suministros cuando su teléfono vibró. El nombre de Katia se iluminó en la pantalla. Su hija de 14 años llamando a las 2 de la madrugada contestó de inmediato. Katia, ¿qué pasa? Gritos. Gritos de puro terror que le helaron la sangre. Papi. El novio de mamá está en mi cuarto. No se quiere ir. Papi, por favor. La línea se cortó. Tomás ya estaba de pie, su cuerpo de 46 años moviéndose con practicada eficiencia a pesar del pico de adrenalina. Más de 1,000 kilómetros lo separaban de su hija. Ella se estaba quedando en la casa de su abuela, Mona Villarreal, en Monterrey, mientras su exesposa, Teresa, supuestamente estaba en un viaje de negocios. Ese novio, Claudio Barragán, no debía estar en ningún lugar cerca de Katia. Abrió sus contactos, con los dedos firmes a pesar de la rabia que crecía en su pecho. Rogelio Cantú contestó al primer timbrazo. Tomás, son las 2 horas, hermano. Más vale que sea. Rogelio, escúchame. La voz de Tomás cortaba como un cuchillo. Katia acaba de llamar gritando. Está en casa de Mona. Claudio Barragán está en su cuarto y no se quiere ir. Te necesito ahí ahora. Silencio por 2 segundos. Rogelio Cantú, es miembro de la Infantería de Marina, vivía a 15 minutos de la casa de Mona. Voy en camino. Dame la dirección de nuevo. Tomás se la recitó rápidamente y luego añadió, Rogelio, encuentres lo que encuentres, haz lo que sea necesario. Copiado. Tomás intentó llamar a Katia de nuevo. Sin respuesta. Intentó al teléfono fijo de Mona. Sin respuesta. Llamó al celular de Teresa. Se fue directo al buzón de voz. Sus manos temblaban ahora, algo que no había sucedido desde su primer tiroteo en Culiacán en 2008. Sacó su computadora, iniciando sesión en el sistema de seguridad del hogar que había instalado en la casa de Mona hace 2 años, a pesar de las objeciones de Teresa. Ella se quejó de la invasión de privacidad. Él insistió, citando la realidad de que su hija pasaba los fines de semana allí. Las cámaras se activaban por movimiento y transmitían al almacenamiento en la nube. Las imágenes le hicieron querer atravesar el monitor con el puño. Claudio Barragán había entrado en la habitación de Katia a la 1:47 de la madrugada. La marca de tiempo lo mostraba de pie junto a su cama, mirándola dormir durante 3 minutos antes de que ella despertara. Tomás vio a su hija retroceder a trompicones contra la cabecera, vio a Barragán sentarse en el borde de su cama. No podía escuchar el audio a través de la cámara, pero vio a Katia alcanzar su teléfono. Barragán intentó quitárselo. Ella gritó y lo llamó a él. Entonces Barragán salió de la habitación y Katia cerró la puerta con llave tras él. Tomás ya estaba al teléfono con su oficial al mando solicitando un permiso de emergencia cuando su teléfono vibró de nuevo. Rogelio, estoy llegando ahora. La casa está oscura excepto la ventana de Katia. Veo movimiento abajo. La cámara muestra que Barragán salió de su cuarto. Ella se encerró con llave. Rogelio, no sé dónde está Mona. Lo averiguaré. Quedándose en silencio, Tomás observó la transmisión de seguridad, cambiando a la cámara exterior. La camioneta pick-up de Rogelio apareció en el encuadre, estacionándose bruscamente contra la acera. Su hermano menor, de 42 años, construido como una pared de ladrillos por sus años transportando equipo de construcción después de dejar la marina, salió llevando una linterna táctica. Rogelio se movió hacia la puerta principal, probó la manija. ¿Cerrada? No perdió tiempo. 3 patadas sólidas y el marco de la puerta se astilló. Tomás lo vio desaparecer adentro. Las cámaras interiores captaron a Rogelio moviéndose por la casa con la suave eficiencia de alguien que había despejado edificios en Reynosa. Sala despejada, cocina despejada.
Encontró a Mona en la habitación de invitados de abajo, desmayada con una botella de vino vacía en la mesita de noche y un frasco de pastillas junto a ella. Rogelio le tomó el pulso y luego siguió adelante. Encontró a Claudio Barragán en el pasillo fuera de la habitación de Katia. Lo que sucedió después fue rápido y brutal. Barragán se giró, comenzó a decir algo. La linterna de Rogelio lo golpeó en la mandíbula. Barragán tropezó hacia atrás, intentó correr. Rogelio lo agarró por el cuello, lo estrelló contra la pared con fuerza suficiente para agrietar el panel de yeso. Tomás no podía escuchar la conversación, pero vio la boca de Barragán moviéndose, lo vio señalar hacia la puerta de Katia como si estuviera ofreciendo explicaciones. Rogelio no parecía interesado. Arrastró a Barragán escaleras abajo. La cámara exterior mostró a Rogelio arrojando a Barragán al césped delantero. Barragán se levantó, comenzó a ir hacia su auto, un Audi negro estacionado en la entrada. Rogelio le cortó el paso. Lo que sea que Rogelio dijo hizo que Barragán lanzara un golpe. Gran error. Rogelio lo esquivó, hundió su puño en el plexo solar de Barragán y luego le propinó un gancho que lo dejó caer como una piedra. Las luces de los vecinos se estaban encendiendo. Tomás vio a Rogelio sacar su teléfono y hacer una llamada. En minutos, las patrullas de la policía de Monterrey llegaron, las barras de luces pintando el vecindario de rojo y azul. Tomás observó a los oficiales acercarse a Rogelio, quien estaba de pie sobre la forma inconsciente de Barragán. La conversación parecía acalorada. Un oficial hizo un gesto hacia Barragán, luego hacia la casa. Rogelio señaló la ventana de Katia. Llegaron más oficiales. Una ambulancia se detuvo. Entonces sonó el teléfono de Tomás. Policía de Monterrey. ¿Hablo con Tomás Cantú? Soy el comandante Valerio Hernández, policía de Monterrey. Su hermano Rogelio Cantú me dio este número. Señor, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre el incidente de esta noche. Mi hija me llamó aterrorizada a las 2 horas. Un hombre adulto estaba en su dormitorio. Mi hermano respondió para protegerla. ¿Qué preguntas tiene? Tomás mantuvo su voz nivelada y profesional. Años de sesiones informativas con oficiales de rango superior le habían enseñado cómo navegar la autoridad. Señor, su hermano. Dios mío. ¿Qué hacen ustedes en el ejército? Claudio Barragán tiene la mandíbula rota, 3 costillas agrietadas y una conmoción cerebral. Su hermano alega defensa propia, dice que Barragán golpeó primero, y tenemos vecinos que corroboran eso, pero la agresión inicial dentro de la casa. Comandante Hernández, tengo grabaciones de seguridad del interior de esa casa. Con marca de tiempo. ¿Le gustaría que se las enviara? Silencio. Luego, sí, señor. Eso sería muy útil. Se las enviaré de inmediato. Verá a Claudio Barragán entrar en el dormitorio de mi hija de 14 años a las 1:47 mientras ella dormía. Lo verá mirándola dormir. Lo verá negarse a irse cuando ella despertó. La verá llamarme aterrorizada. Y verá a mi hermano llegar y retirar a un depredador de la proximidad de una niña. Comandante Hernández, he pasado 23 años defendiendo este país. Actualmente estoy desplegado en Michoacán. Confié la seguridad de mi hija a su abuela y a su madre. En cambio, encuentro a un hombre que nunca he conocido ni aprobado en su dormitorio a las 2 de la mañana. ¿Qué habría hecho usted? Otra pausa. Entiendo, señor. Tendremos que hablar con su hija, con la señora Villarreal, y necesitaremos esa grabación. Su hermano está detenido, pero basado en lo que estamos viendo aquí y lo que su hija le está diciendo a mis oficiales, esto no va como el señor Barragán probablemente esperaba. ¿Qué quiere decir? El señor Barragán alega que estaba revisando a su hija porque escuchó un ruido, pero su hija dice que él la ha estado incomodando durante semanas. Dice que le dijo a su madre, pero no se hizo nada. La señora Villarreal parece haber tomado medicamentos recetados para dormir y consumido alcohol. Ella no escuchó nada. Señor, vamos a necesitar que venga a casa. Ya estoy tramitando un permiso de emergencia. Estaré en la ciudad en 18 horas. Bien. Y señor Cantú, su hija está a salvo. Su hermano se aseguró de eso.
Tomás terminó la llamada e inmediatamente envió las grabaciones de seguridad al correo electrónico del comandante Hernández. Luego abrió un nuevo mensaje para Teresa. Lo mantuvo simple. Katia me llamó aterrorizada. Tu novio estaba en su cuarto a las 2 de la madrugada. Rogelio se encargó. Policía involucrada. Voy a casa. Tenemos que hablar ahora. Le dio a enviar y luego se quedó mirando la pantalla que mostraba la ventana de Katia. Su hija estaba sentada en su cama envuelta en una manta hablando con una oficial de policía. Se veía pequeña y asustada, nada parecida a la chica segura que lo abrazó al despedirse cuando se desplegó hace 6 meses. Tomás Cantú había pasado su vida adulta en los peores lugares del país, enfrentando enemigos que lo querían muerto. Había guiado a hombres a través de emboscadas en Tamaulipas, despejado cuevas en la sierra, asaltado complejos en Ciudad Juárez. Se había ganado un pecho lleno de condecoraciones y 3 menciones honoríficas por heridas en combate. Pero estar sentado en esa oficina a miles de kilómetros de su hija, incapaz de protegerla de una amenaza que había invadido su dormitorio, ese era un tipo diferente de infierno. Su teléfono vibró. Rogelio enviando mensajes de texto desde una patrulla de policía. Katia está bien. Hablando con la policía. Están tomando fotos del espectáculo espeluznante de Barragán. Encontraron un teléfono en su bolsillo con la ventana de Katia en la galería de fotos. Fotos desde fuera de la casa. Diferentes noches, hermano. Esta no fue su primera vez. Tomás leyó el mensaje 3 veces, apretando la mandíbula con más fuerza con cada pasada. Luego abrió su computadora portátil y escribió el nombre de Claudio Barragán en un motor de búsqueda. Lo que apareció hizo que todo cobrara sentido. Claudio Barragán, 41 años, trabajaba como representante de ventas farmacéuticas. Divorciado 2 veces. Sin antecedentes penales, eso era importante. Sin banderas rojas que aparecieran en una verificación de antecedentes estándar. Pero Tomás sabía cómo cavar más profundo. Inició sesión en bases de datos que la mayoría de los civiles no sabían que existían. Pidió favores a contactos de inteligencia con los que había trabajado a lo largo de los años. Claudio Barragán se había mudado a Monterrey hace 8 meses desde Guadalajara. Antes de eso, Puebla. Antes de eso, Querétaro. Cambiaba de ciudad cada año o 2. En cada ubicación, salía con mujeres con hijas adolescentes. En Guadalajara, había habido una orden de restricción presentada por una exnovia. Había sido retirada después de una semana. Los registros judiciales sellados. Tomás los encontró de todos modos. La hija de la novia se había quejado de la atención inapropiada de Barragán. No se presentaron cargos. La relación terminó. Barragán se mudó. En Puebla, un patrón similar, salió con una madre soltera durante 4 meses. La relación terminó abruptamente. Sin acción legal, pero Tomás encontró el nombre de la madre y lo cruzó con otras referencias. Se había mudado a Veracruz inmediatamente después de la ruptura, llevándose a su hija con ella. Querétaro mostraba el mismo patrón. Claudio Barragán era un cazador. Seleccionaba madres solteras, las encantaba, ganaba acceso a sus hijas, y cuando las cosas se ponían demasiado cerca de ser expuestas, seguía adelante. Había refinado su técnica durante años. Sin antecedentes penales porque nunca empujaba lo suficiente como para garantizar un enjuiciamiento. Confiaba en la negación de las madres, en que las chicas estuvieran demasiado asustadas para hablar, en el beneficio de la duda. Hasta esta noche. Tomás descargó todo lo que encontró, lo organizó en carpetas y envió copias al comandante Hernández con una nota simple, antecedentes sobre Claudio Barragán. Quizás quiera contactar a la policía en Guadalajara, Puebla y Querétaro. Luego comenzó a hacer llamadas. Permiso de emergencia aprobado. Vuelos organizados. Estaría en Monterrey en 16 horas. Pero también hizo otra llamada. Esta a Antonio Enríquez, un ex fuerzas especiales que había dejado el servicio y ahora trabajaba en seguridad privada, más específicamente en seguridad de la información. Tomás, hermano, es mitad de la noche. Necesito un favor. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre un hombre llamado Claudio Barragán. Te estoy enviando su información.
Necesito sus registros financieros, su actividad en línea, sus redes sociales, sus comunicaciones, todo. Tomás, eso es una zona gris legal. Lo sé, Antonio. Este hombre estaba en el dormitorio de mi hija a las 2 de la mañana. Ha hecho esto antes. Necesito saber todo sobre él. Silencio. Luego, envíame lo que tengas. Te llamaré en 4 horas. Tomás envió la información, luego archivó su informe de inteligencia para la operación del convoy en la que había estado trabajando. Su reemplazo se haría cargo cuando comenzara su permiso. Empacó su equipo mecánicamente, con su mente ya a miles de kilómetros de distancia. A las 6 horas, sonó su teléfono. ¿Teresa? Tomás, ¿qué demonios pasó? La policía me llamó. ¿Dónde estás? Estoy en Ciudad de México. Te dije viaje de negocios. Dejaste a nuestra hija de 14 años con tu madre y tu novio. Tu madre se emborrachó y tomó pastillas para dormir. Tu novio entró en el cuarto de Katia a las 2 de la mañana y se negó a irse cuando ella se lo dijo. Ella me llamó aterrorizada. Rogelio la salvó. Barragán está en el hospital. Katia está traumatizada. ¿Y me estás preguntando qué pasó? La escuché llorar. No lo sabía. Claudio dijo que se quedaría en su casa. Le dije que no viniera. Teresa, él la ha estado fotografiando. La policía encontró fotos en su teléfono. Fotos tomadas desde fuera de la casa. La ha estado vigilando. El llanto se detuvo. ¿Qué? Tu novio es un depredador. La policía lo está investigando. Estoy volando a casa. Y Teresa, vamos a tener una conversación sobre la custodia. Tomás, no puedes. Absolutamente puedo. Pusiste a nuestra hija en peligro. La ignoraste cuando te dijo que él la hacía sentir incómoda. La dejaste con una abuela borracha y un depredador. Haré lo que sea necesario para proteger a Katia. Hablaremos cuando aterrice. Terminó la llamada. Las siguientes 16 horas pasaron en un borrón de vuelos de transporte y conexiones. Tomás aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a las 11 horas. Rogelio estaba esperando en el reclamo de equipaje, luciendo como si hubiera peleado 10 asaltos. Su mano derecha estaba vendada y tenía un corte sobre su ceja. ¿Presentaron cargos contra ti?, preguntó Tomás, atrayendo a su hermano en un breve abrazo. No. Barragán intentó alegar agresión, pero la grabación de seguridad que enviaste torpedeó eso. Además, 3 vecinos lo vieron lanzar el primer golpe afuera. Defensa propia clara. Me soltaron después de 6 horas. La declaración de Katia lo selló. Ella les contó todo. Como él la había estado mirando fijamente, haciendo comentarios sobre su cuerpo, encontrando excusas para tocar su hombro o su espalda. Como le dijo a Teresa y Teresa dijo que estaba exagerando. La expresión de Rogelio se oscureció. Están construyendo un caso contra él. Encontraron esas fotos que mencionaste. También encontraron historial de navegación en su computadora portátil en el que la unidad de delitos cibernéticos está muy interesada. ¿Dónde está él ahora? Hospital bajo guardia. Están tratando la conmoción cerebral y la mandíbula rota. Luego será arrestado. Consiguieron una orden para su apartamento y encontraron más fotos, no solo de Katia, de otras chicas. Están tratando de identificarlas. Tomás sintió algo frío a sentarse en su pecho. ¿Identificaron a alguna de ellas? 2 hasta ahora, ambas de sus relaciones anteriores. La policía de Guadalajara y Puebla están abriendo investigaciones basadas en lo que encontró Monterrey. Caminaron hacia la camioneta de Rogelio en silencio. Finalmente, Rogelio dijo, hermano, necesito preguntarte algo. ¿Estás planeando hacer una estupidez? Define estupidez. Tomás. Sé eso. Mira. Lo vi en Tampico cuando esos sicarios emboscaron nuestro convoy y mataron a Ramírez. Estás en modo de planificación de misión. Esto no es un campo de batalla. Tomás se detuvo, se giró para enfrentar a su hermano. Un hombre acosó a mi hija, violó su privacidad, entró en su habitación en medio de la noche.
Ha hecho esto antes, y lo habría hecho de nuevo si no lo hubiéramos detenido. La ley manejará lo que pueda manejar. Pero Rogelio, necesito saber. ¿Cría una niña que va a tener miedo en su propia habitación por el resto de su vida? ¿O le enseñé que cuando vienen los monstruos, alguien los detiene? Rogelio lo estudió por un largo momento. ¿Dónde está Katia ahora? Con Mona. Teresa vuela de regreso mañana. Voy allí esta noche. ¿Quieres compañía? No. Quédate, cerca de tu teléfono. Podría necesitarte. Condujeron en silencio hasta la casa de Mona Villarreal. El marco de la puerta roto había sido reparado temporalmente con madera contrachapada. Tomás tocó en lugar de simplemente entrar. Mona respondió, luciendo 20 años mayor que sus 63 años. Sus ojos rojos de llorar. Tomás, lo siento mucho. No sabía que él iba a venir. Tomé el medicamento y simplemente. Debí haber estado despierta. Debí haberla protegido. Hablaremos de eso más tarde. Mona, ¿dónde está Katia? Arriba en la habitación de invitados. No quiere volver a su habitación regular. Tomás subió las escaleras y tocó suavemente en la puerta de la habitación de invitados. Katia, es papá. La puerta se abrió y su hija se lanzó a sus brazos. Estaba llorando, temblando, aferrándose a él como si fuera la única cosa sólida en el mundo. Tomás la sostuvo, una mano acunando la parte posterior de su cabeza, la otra alrededor de sus hombros, y sintió una rabia como nunca había experimentado ardiendo por sus venas. Aquí estoy, cariño. Aquí estoy. Estás a salvo. Él solo estaba ahí parado, papá, viéndome dormir. Y cuando desperté, sonrió como si fuera normal. Dijo que me estaba revisando. Pero la forma en que me miró. Se derrumbó de nuevo. Tomás la guió hacia la cama, se sentó con ella, dejó que llorara en su hombro. Cuando finalmente se calmó, dijo suavemente, Katia, necesito que me cuentes todo desde el principio. Cada vez que te hizo sentir incómoda, todo lo que le dijiste a mamá, todo. Ella habló durante 1 hora. Tomás lo grabó en su teléfono con su permiso, su expresión nunca cambió, incluso cuando sus manos se cerraron en puños. Cuando ella terminó, él dijo, hiciste lo correcto al llamarme. Eres la persona más valiente que conozco. El tío Rogelio me asustó cuando derribó la puerta. Se veía tan enojado. Te estaba protegiendo. Eso es lo que hace la familia. Y Katia, te prometo esto. Claudio Barragán nunca te volverá a lastimar a ti ni a nadie más. Te lo prometo. Ella lo miró con esos ojos que le recordaban a su madre antes de que todo saliera mal. ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que se haga justicia de la manera correcta. Fue una mentira, pero una necesaria. A la mañana siguiente, Tomás se reunió con el comandante Valerio Hernández en la sede de la policía de Monterrey. El detective era un hombre sólido de unos 50 años con los ojos cansados de alguien que había visto demasiado. Señor Cantú, gracias por venir. Hemos estado analizando la evidencia del apartamento y los dispositivos electrónicos de Claudio Barragán. Quería ponerlo al día personalmente. Aprecio eso. Hernández sacó una carpeta. Identificamos a 8 chicas. De entre 13 y 16 años. Todas hijas de mujeres con las que salió en los últimos 6 años. Hemos contactado a las fuerzas del orden en cada jurisdicción. Algunas de estas chicas han estado dispuestas a hablar. Otras. Sus madres no quieren que se involucren. Pero estamos construyendo un caso sólido. Posesión de imágenes ilícitas, acecho, intento de entrada ilegal. Podemos hacer que los cargos se mantengan en Nuevo León. Las otras jurisdicciones están trabajando en sus propios casos. ¿Qué hay de lo que le hizo a Katia? ¿Estar en su habitación? La expresión de Hernández se tensó. Eso es más complicado. Técnicamente, era un invitado en la casa. Su ex-suegra admite que le dio permiso para visitar. Él afirma que escuchó un ruido y estaba revisando a Katia por preocupación. Sin evidencia de intención explícita. Él la fotografió a través de su ventana varias noches, lo que nos da cargos de acecho,
pero la entrada real a la habitación sin pruebas de que intentara daño físico o agresión. Nuestra fiscal está siendo cautelosa. Quiere asegurarse de que cualquier cosa que presentemos se mantenga. No quiere que él salga libre por un tecnicismo. Tomás se inclinó hacia adelante. Comandante, he pasado 23 años en el ejército. He visto cómo funciona la burocracia. Entiendo la construcción de casos, pero necesito que entienda algo. Mi hija está aterrorizada. Ese hombre violó su sentido de seguridad. Si la ley no puede garantizar que pague por eso, la gente encuentra otras formas de obtener justicia. Hernández lo miró a los ojos. Señor Cantú, entiendo su frustración, pero debo ser claro. La acción de justicieros lo convertiría a usted en el criminal. También podría comprometer nuestro caso. Si algo le sucede a Claudio Barragán fuera del sistema legal, le da municiones a sus abogados. Podría dejarlo libre. Lo escucho. ¿Lo hace? Porque he tratado con militares antes. Sé cómo piensan. El mundo no es blanco y negro. El sistema no es perfecto, pero es lo que tenemos. Tomás se puso de pie. Manténgame informado sobre el caso. Quiero saber cada desarrollo. Lo haremos. Y señor Cantú, su hija tiene suerte de tenerlo. Tomás salió de la estación de policía y condujo hasta una cafetería a 3 cuadras de distancia donde Antonio Enríquez lo esperaba en una cabina trasera con una computadora portátil. Cuéntamelo todo, dijo Tomás. Antonio deslizó una unidad USB sobre la mesa. Claudio Barragán es meticuloso cubriendo sus huellas, pero no es un profesional. Entré en su correo electrónico, su almacenamiento en la nube, sus redes sociales. El hombre tiene un sistema. Apunta a madres solteras a través de aplicaciones de citas. Busca específicamente mujeres con hijas en el rango de edad de 12 a 16 años. Construye un perfil lo suficientemente estable financieramente para no parecer desesperado, lo suficientemente solitario para confiar rápidamente, y crucialmente, mujeres que han tenido malas experiencias con la ley o el sistema legal. ¿Por qué esa última parte? Porque es menos probable que presenten cargos si las cosas salen mal. Mira esto. Antonio abrió archivos en su computadora portátil. 3 de sus exnovias tenían órdenes de restricción contra parejas anteriores. 2 estaban involucradas en batallas por la custodia. Una tenía un hermano que fue a prisión. Barragán selecciona mujeres que desconfían del sistema. Cuando sus hijas se quejan, las madres lo racionalizan porque involucrar a las autoridades se siente peligroso o inútil. Tomás estudió la pantalla. Es un depredador con una metodología. Peor que eso, tiene una red. Encontré comunicaciones encriptadas con otros 4 hombres. Comparten estrategias, consejos sobre cómo evitar el enjuiciamiento, qué estados tienen leyes más débiles, cómo seleccionar objetivos. Es un maldito club de caza. Nombres. Necesito nombres. Ya están en la unidad. Pero Tomás, no puedes simplemente. No voy a matar a nadie si eso es lo que te preocupa. Eso es exactamente lo que me preocupa. Tomás se guardó la unidad USB en el bolsillo. La ley va a manejar lo que pueda manejar. Pero estos hombres han estado operando durante años porque han encontrado las grietas en el sistema. Han aprendido cómo explotar las debilidades. Yo solo voy a cerrar esas grietas. ¿Haciendo qué? Aún no lo he decidido. Pero Antonio, piénsalo. Estos hombres confían en el silencio, en la vergüenza, en madres que no creen a sus hijas. En fiscales que no presentarán cargos sin evidencia perfecta, en mudarse a nuevas ciudades antes de que surjan patrones. Construyeron un sistema que los protege. Voy a desmantelarlo. Antonio cerró su computadora portátil. Yo no te di esta información. No lo hiciste. Y Tomás, hagas lo que hagas, no dejes evidencia que apunte hacia ti. Tienes una hija que te necesita fuera de prisión. Tomás pasó los siguientes 2 días recopilando información. Revisó todo lo que Antonio le había proporcionado, lo cruzó con registros públicos, construyó perfiles de cada uno de los 4 hombres en la red de Barragán. Luego comenzó a hacer llamadas.
La primera fue a Omar Salinas, un periodista de investigación que había conocido durante su segunda misión operativa en Sinaloa. Salinas se había integrado con la unidad de Tomás y se mantuvo en contacto a lo largo de los años. Tomás Cantú, tanto tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo una historia para ti. Una red de depredadores apuntando a niños, metodología organizada, múltiples estados, evidencia electrónica, participación policial en al menos 3 jurisdicciones. ¿Interesado? Envíame lo que tengas. Tomás envió un paquete de información cuidadosamente seleccionado, suficiente para iniciar una investigación, no lo suficiente para comprometer ningún caso criminal potencial. Salinas devolvió la llamada 3 horas después. Dios mío, Tomás, ¿de dónde sacaste esto? Fuentes que no puedo nombrar, pero es sólido. ¿Puedes publicar con esto? Puedo presentárselo a mi editor. Esto podría ser una serie. Una investigación de varias partes, pero necesitaré entrevistas, corroboración. Puedo proporcionarte información de contacto de 3 familias dispuestas a hablar. Sus hijas fueron fotografiadas por uno de estos hombres. Las familias fueron a la policía local, pero no se procesó nada. Están listas para hacerlo público. Salinas se quedó callado por un momento. Tomás, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es tu ángulo? Uno de estos hombres apuntó a mi hija. La policía está construyendo un caso, pero va a tomar tiempo. Y él es solo una pieza de una red más grande. Quiero que todo el asunto quede expuesto. Quiero que cada uno de estos bastardos esté mirando por encima de su hombro. Considéralo hecho. La segunda llamada fue a Tomás Herrera, un exabogado militar que había procesado casos de corrupción y ahora trabajaba en práctica privada enfocándose en los derechos de las víctimas. Tocayo, necesito asesoramiento legal. Hipotéticamente, si alguien quisiera presentar demandas civiles contra múltiples acusados en múltiples jurisdicciones por acecho coordinado y acoso de menores, ¿cómo estructuraría eso? Herrera escuchó mientras Tomás describía la red, las comunicaciones compartidas, el patrón de comportamiento. Hipotéticamente, dijo Herrera lentamente, estarías buscando una responsabilidad civil solidaria. Si puedes probar que estos hombres compartieron información y estrategias con la intención de facilitar sus actividades criminales individuales, podrías argumentar que son solidariamente responsables de los daños. Las familias podrían presentar la demanda, consolidar los casos, incluso si los cargos criminales no se mantienen en todas partes. Las demandas civiles tienen una carga de prueba más baja. Preponderancia de la prueba, no más allá de una duda razonable. ¿Cuánto costaría algo así para las víctimas? Si tomara los casos pro bono y encontráramos abogados en otras jurisdicciones dispuestos a hacer lo mismo, solo las tasas de presentación, tal vez unos 60,000 u 80,000 pesos en total entre todos los demandantes. Pero Tomás, lo que estás describiendo sería una batalla legal de años. El proceso de descubrimiento por sí solo obligaría a estos hombres a producir sus comunicaciones electrónicas, sus registros financieros, sus historiales de aplicaciones de citas, todo lo que han estado ocultando. Sí. Y aunque lleguen a un acuerdo fuera de los tribunales, las demandas civiles crearían un registro público. Las futuras víctimas podrían buscar sus nombres y encontrar las demandas. Las futuras parejas podrían buscarlos en Google y ver las banderas rojas. ¿Puedes hacer que suceda? Envíame todo lo que tengas. Hablaré con las familias. Si están dispuestas, construiré el caso. Tomás envió la información, luego dirigió su atención al problema inmediato. Claudio Barragán iba a salir bajo fianza. A pesar de los mejores esfuerzos del comandante Hernández, el abogado de Barragán había convencido al juez de que no era un riesgo de fuga. Saldría dentro de 48 horas. Eso no podía suceder. Tomás llamó a Rogelio. Necesito que me presentes a alguien. Alguien que conozca el elemento criminal de Monterrey. Tomás, no. No es para lo que piensas. No voy a contratar a un sicario. Necesito información. Necesito saber a quién conoce Barragán, con quién se asocia, a dónde va. La policía no puede vigilarlo 24/7 una vez que esté fuera bajo fianza. Pero yo puedo. Rogelio guardó silencio por un largo momento. Hay un tipo, Lucas Landeros, exinfante de Marina,
estuvo preso por agresión. Ahora dirige un negocio de fianzas, pero tiene conexiones en todas partes. Me debe un favor de cuando lo mantuve fuera de una pelea en un bar que habría violado su libertad condicional. Organizaré una reunión. Se reunieron con Lucas Landeros en una cantina de mala muerte en la colonia industrial. Landeros era un hombre con cicatrices y curtido de unos 50 años que irradiaba el tipo de peligro que hacía que otras personas le dieran espacio. Rogelio dice que necesitas información sobre alguien, dijo Landeros saboreando un tequila. Claudio Barragán. Está a punto de salir bajo fianza por cargos de acecho. Necesito saber todo sobre sus movimientos, sus contactos, sus hábitos. ¿Planeas matarlo? No. Porque si lo estás, no quiero ser parte de ello. Tengo un negocio que proteger. No voy a matarlo, pero apuntó a mi hija y el sistema legal se mueve lentamente. Necesito saber que no va a huir. Necesito saber que no está contactando a otras víctimas o manipulando testigos. Y necesito saber si es lo suficientemente estúpido como para violar sus condiciones de fianza. Landeros lo estudió. Tú eres ese de fuerzas especiales cuyo hermano le dio una paliza a ese tipo. Exmarina, corrigió Rogelio. Yo soy el hermano, correcto. Todo el vecindario hablaba de ello. Mi hermana vive a 2 calles. Dijo que fue lo más emocionante que ha pasado allí en años. Landeros terminó su tequila. Puedo ponerle ojos encima. Conozco gente que hace trabajo de vigilancia. Investigadores privados en su mayoría. Algunos menos legítimos que otros. ¿Cuál es tu presupuesto? Lo que sea necesario. Lo tienes. Claudio Barragán salió bajo fianza 36 horas después, como se esperaba. Tomás observó desde el otro lado de la calle mientras Barragán salía del Palacio de Justicia, con la mandíbula cerrada con alambres, moviéndose rígidamente por las costillas agrietadas. Su abogado, un tipo corporativo y hábil llamado Jorge Guerra, caminaba a su lado, hablando rápidamente. El teléfono de Tomás vibró. Un mensaje de texto de uno de los contratistas de Landeros, una mujer llamada Cándida Díaz, que había hecho trabajo de investigación privada durante 20 años. Sujeto saliendo del juzgado. Tengo visual. Durante la siguiente semana, Tomás recibió actualizaciones cada hora. Barragán fue a su apartamento, se reunió con su abogado 2 veces, visitó a un médico para que le examinaran la mandíbula. No fue a trabajar. Su empleador lo había puesto en licencia administrativa, pendiente del resultado del caso penal. No contactó a ninguna de sus exnovias ni a sus hijas, al menos no de formas que la vigilancia pudiera detectar. Pero en el 8º día, cometió un error. El mensaje de texto de Cándida llegó a las 10 horas. Sujeto reuniéndose con hombre desconocido en el Parque Fundidora. Ambos usando teléfonos desechables. Fotografiando conversación. Tomás abrió el archivo de imagen que ella envió. El hombre desconocido era Samuel Linares, de 39 años, uno de los 4 hombres de la red de Barragán. Linares vivía en Ciudad de México, trabajaba como consejero juvenil, lo que hizo hervir la sangre de Tomás, y no tenía antecedentes penales. Tomás reenvió la foto al comandante Hernández con un mensaje simple. Claudio Barragán reuniéndose con Samuel Linares en Parque Fundidora. Linares es una persona de interés en casos de acecho relacionados en el centro del país. Podría violar las condiciones de fianza con respecto al contacto con CEO conspiradores. Hernández llamó en 10 minutos. ¿Cómo demonios consiguió esta foto? Pista anónima. El fotógrafo quería permanecer confidencial, pero pensó que debería saber que Barragán podría estar coordinando con asociados. Señor Cantú, si está realizando vigilancia sobre mi sospechoso. No estoy realizando nada. Comandante, recibí una foto de un ciudadano preocupado. Lo que haga con ella depende de usted. Hernández suspiró. Haré que nuestro equipo verifique esto. Si Barragán se está reuniendo con otros sospechosos en investigaciones relacionadas, eso es un problema. Sus condiciones de fianza prohíben específicamente el contacto con testigos potenciales o coacusados. Me alegra haber podido ayudar. 2 días después, Barragán estaba de vuelta bajo custodia.
Su fianza fue revocada después de que la policía de Monterrey confirmara que se había reunido con Linares y otros 2 miembros de su red. El fiscal presentó cargos adicionales. Conspiración para manipular testigos. Violación de las condiciones de fianza. Tomás recibió una llamada de Teresa solicitando una reunión. Se sentaron en una cafetería neutral. Ninguno pidió nada. Me mudo de regreso a Monterrey permanentemente, dijo Teresa. Renuncié a mi trabajo en Ciudad de México. Katia necesita estabilidad y necesito estar aquí. Bien. Necesita a su madre. Pero Teresa, tenemos que discutir la custodia. Lo sé. Hablé con mi abogado. Me aconsejó que pelear contigo sería inútil dado lo que pasó. Katia me dijo que quiere vivir contigo cuando estés en el país. No voy a pelear eso. Tomás asintió. Aprecio eso. Cuando esté desplegado, puede quedarse contigo si se siente cómoda con eso. Pero Teresa, necesitas terapia. Ambos la necesitamos. ¿Cuándo pasamos por esto? Necesitamos procesarlo. Ya empecé 2 veces por semana. Ella lo miró y por primera vez en años, él vio a la mujer con la que se había casado. Tomás, lo siento mucho. Debí haberla escuchado. Pensé que solo estaba siendo dramática, simplemente resistiéndose a la idea de que yo tuviera citas. Pensé que Claudio era un buen tipo. Hice verificaciones de antecedentes. Las verificaciones de antecedentes no habrían mostrado nada. Ha sido cuidadoso. Pero Teresa, por eso escuchamos a nuestros hijos. Katia tiene buenos instintos. Necesitamos confiar en ellos. Lo sé ahora. Hablaron durante otra hora resolviendo detalles. Fue la conversación más civilizada que habían tenido desde el divorcio hace 4 años. Cuando se iban, Teresa dijo, ¿qué va a pasar con Claudio? La fiscal cree que puede conseguirle de 5 a 7 años. Las otras jurisdicciones también están presentando cargos. Estará en prisión por mucho tiempo. Bien. Espero que se pudra allí. Tomás no mencionó qué más tenía planeado. La exposición de Omar Salinas se publicó 2 semanas después. Fue una pieza devastadora de periodismo de investigación. La red, como depredadores organizados, apuntan a madres solteras para acceder a sus hijas. El artículo nombró a los 5 hombres, detalló sus metodologías, incluyó entrevistas con 6 familias y presentó evidencia electrónica de su coordinación. La historia se volvió viral. En 24 horas, fue recogida por medios de noticias nacionales. En 48 horas, las fuerzas del orden en 8 estados tenían investigaciones abiertas. En una semana, 3 de los hombres habían sido arrestados. Samuel Linares se suicidó en su apartamento antes de que la policía de Ciudad de México pudiera ejecutar su orden judicial. Tomás no sintió simpatía. Las demandas civiles que Tomás Herrera presentó en nombre de 12 familias golpearon como un ataque de artillería coordinado. Incluso con sus activos congelados y sus reputaciones destruidas, los hombres lucharon contra las demandas. El descubrimiento los obligó a entregar todo. Computadoras, teléfonos, registros financieros, comunicaciones. La evidencia que surgió fue condenatoria. Chats grupales donde compartían fotos e intercambiaban consejos. Registros financieros que mostraban pagos a abogados para hacer desaparecer órdenes de restricción. Comunicaciones de aplicaciones de citas donde apuntaban específicamente a mujeres vulnerables. 3 de los 4 hombres restantes llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales, pagando daños sustanciales a las familias y aceptando órdenes de restricción permanentes. El cuarto, un hombre llamado Carlos Ibarra de Querétaro, intentó pelearlo. Su caso fue a juicio. El jurado otorgó a los demandantes 95 millones de pesos en daños. Ibarra se declaró en bancarrota, pero el fallo lo seguiría por el resto de su vida. El juicio penal de Claudio Barragán tuvo lugar 9 meses después de esa noche en la habitación de Katia. Tomás se sentó en la sala del tribunal todos los días viendo al fiscal desmantelar la defensa de Barragán pieza por pieza. Las imágenes de la cámara de seguridad se reprodujeron en pantallas por toda la sala. Los miembros del jurado vieron a Barragán entrar en la habitación de Katia, pararse junto a su cama, negarse a irse cuando ella se lo dijo. Vieron el terror en el rostro de una niña de 14 años.
El fiscal presentó las fotos del teléfono de Barragán, imágenes de Katia a través de su ventana tomadas durante semanas, fotos de otras chicas de otras relaciones, evidencia digital de sus comunicaciones con la red. Katia testificó. Tomás la había preparado para esto, pero ver a su hija en el estrado de los testigos, describiendo su miedo y violación, fue una de las cosas más difíciles que había soportado. Sin embargo, ella fue fuerte. Miró a Barragán a los ojos y le dijo al jurado exactamente lo que había hecho, como la hizo sentir insegura en su propio hogar. Rogelio testificó sobre lo que había encontrado cuando derribó esa puerta. Los oficiales que respondieron testificaron. Mona Villarreal testificó llorando sobre su fracaso en proteger a su nieta. La defensa argumentó que Barragán había estado revisando a una niña que le importaba, que nunca la había tocado inapropiadamente, que todo esto era un malentendido exagerado por un padre sobreprotector con entrenamiento militar y una tendencia hacia la violencia. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos: acecho, posesión de imágenes ilícitas, intento de agresión a un menor, conspiración para cometer delitos contra niños. El juez lo sentenció a 12 años en una prisión estatal con requisitos de registrarse como delincuente sexual al ser liberado. Tomás salió del juzgado con Katia a su lado, Rogelio a su otro lado y Teresa detrás de ellos. Los medios estaban esperando. El artículo de Omar Salinas había convertido esto en una historia nacional. Pero Tomás los ignoró a todos. Había dado su declaración a través de su abogado. Se había hecho justicia. Su hija estaba sanando. Y esperaba que este caso alentara a otras familias a presentarse. Lo que no dijo públicamente fue lo que le dijo a Katia esa noche durante la cena en su restaurante favorito. Fuiste tan valiente en esa sala del tribunal, Katia. Estoy orgulloso de ti. Tenía miedo, pero seguí pensando en lo que me dijiste. Que a veces hacer lo correcto da miedo, pero lo hacemos de todos modos. Eso es exactamente correcto. Papá, ¿vas a volver a Michoacán? Tomás había estado pensando en esta pregunta durante meses. Su despliegue actual terminaría en 2 meses. Tenía suficiente tiempo en servicio para retirarse con beneficios completos o podía renovar contrato para otra misión. Voy a retirarme, dijo. He servido 23 años. Eso es suficiente. Me necesitas aquí y quiero estar aquí. Katia sonrió. La primera sonrisa real que había visto de ella en meses. ¿Qué harás? He estado hablando con algunas personas. Hay una organización que ayuda a las familias a navegar el sistema legal cuando sus hijos son víctimas de depredadores. Necesitan a alguien con experiencia militar para dirigir su división de seguridad e investigación. Creo que sería bueno en eso. Serías genial en eso. Rogelio levantó su cerveza. Por los nuevos comienzos y los tipos malos recibiendo lo que se merecen. Chocaron las copas. 3 meses después, Tomás comenzó su nuevo trabajo. La organización Alianza de Defensa Infantil le dio recursos y autoridad para ayudar a familias en todo el país. Construyó una red de expersonal militar y policial que ofrecían su experiencia como voluntarios. Ayudaban a las familias a reunir pruebas, navegar el sistema legal, cuando era necesario, aseguraban que los depredadores enfrentaran consecuencias. No era combate, pero era una guerra que valía la pena luchar. Katia prosperó. Fue a terapia, se reconectó con amigos y lentamente reclamó su confianza. Se unió al equipo de debate de su escuela y hablaba de convertirse en abogada algún día, alguien que pudiera abogar por los niños que no podían abogar por sí mismos. Teresa reconstruyó su relación con su hija a través de la consistencia y la terapia. Comenzó a tener citas nuevamente, pero esta vez escuchaba cuando Katia expresaba opiniones sobre los hombres que conocía. Madre e hija encontraron el camino de regreso la una a la otra. Rogelio volvió a su negocio de construcción, pero él y Tomás hablaban todos los días. El vínculo entre ellos siempre había sido fuerte, forjado en la infancia y fortalecido por el servicio militar. Después de esa noche, se volvió inquebrantable. Las apelaciones de Claudio Barragán fueron denegadas. Cumpliría su sentencia completa. La red de la que había sido parte fue desmantelada. De los 5 hombres originales, 1 estaba muerto, 3 estaban en prisión y 1 estaba en bancarrota e inempleable, viviendo bajo constantes restricciones legales. Un año después del veredicto, Tomás recibió una carta.
Era de una de las familias involucradas en las demandas civiles, una mujer llamada Margarita Blanco, cuya hija había sido acechada por Carlos Ibarra. Señor Cantú, escribió. Quería agradecerle por lo que hizo. Cuando mi hija me contó sobre el comportamiento del señor Ibarra, no le creí al principio. Pensé que estaba exagerando. Su caso y la forma en que luchó por su hija me dieron el coraje para luchar por la mía. La demanda fue dura, pero ganamos. Más importante aún, mi hija sabe que le creo ahora. Ella sabe que la protegeré. Usted salvó más que solo a su propia hija. Salvó a la mía también. Gracias. Tomás dobló la carta y la puso en un cajón con otras cartas como esa. Una docena de familias se habían comunicado durante el año. Cada una un recordatorio de que proteger a un niño había ayudado a proteger a muchos. Pensó en esos largos meses en la sierra, coordinando convoys de suministros y operaciones de combate, creyendo que estaba marcando una diferencia en el mundo, que ese trabajo había importado. Pero esto. Proteger a los niños, empoderar a las familias, desmantelar redes de depredadores. Esta era la misión para la que había estado entrenando toda su vida. Esa noche, recogió a Katia de la práctica de debate. Ella estaba animada, hablando sobre un argumento que había ganado sobre la reforma de la justicia penal. Papá, ¿sabías que la mayoría de los delincuentes sexuales nunca enfrentan un enjuiciamiento? La tasa de condenas es absurdamente baja. Necesitamos mejores leyes, mejores técnicas de investigación, mejor apoyo para las víctimas. Deberías escribir un trabajo sobre ello, sugirió Tomás. Tal vez enviarlo a algunas revistas legales. Tengo 14 años, así que... Tienes experiencia de primera mano con el sistema. Sabes lo que funciona y lo que no. Tu perspectiva importa. Ella lo pensó. Tal vez lo haré. Condujeron a casa en un silencio cómodo. Tomás miró a su hija, resiliente, fuerte, decidida a hacer un mundo mejor, y sintió algo que no había sentido en años. Paz. Había pasado 2 décadas luchando guerras contra el crimen organizado. Pero la batalla más importante que había luchado fue la de la seguridad y el futuro de su hija. Y había ganado, no porque hubiera sido el más fuerte o el más despiadado, sino porque había sido inteligente, metódico y dispuesto a usar todos los recursos a su disposición. Había trabajado dentro del sistema donde era posible y alrededor de él cuando era necesario. Había construido alianzas, reunido inteligencia y ejecutado una estrategia que desmanteló una red de depredadores. Lo más importante, le enseñó a su hija que cuando vienen los monstruos, alguien los detiene. Y a veces ese alguien es tu padre. Esa noche, mientras Tomás estaba sentado en su porche viendo la puesta de sol, su teléfono vibró. Un mensaje de texto del comandante Valerio Hernández. Pensé que querría saberlo. Claudio Barragán fue atacado en prisión hoy. Otros reclusos se enteraron de por qué estaba allí. Está en el área médica, no es una amenaza para su vida, pero estará en custodia protectora por el resto de su sentencia. Parece que la justicia encuentra un camino, incluso tras las rejas. Tomás no respondió al mensaje de texto. No necesitaba hacerlo. Simplemente lo borró y entró para ayudar a Katia con su tarea. La guerra había terminado. Había ganado. Y más importante aún, también lo había hecho su hija. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.